Poesía arraigada. En torno a la revista Garcilaso, fundada por José García Nieto, cuyo primer número data de mayo de 1943, se aglutinan varios poetas que se adscriben a eso que ha dado en llamarse poesía arraigada o de los vencedores. La utilización de moldes clásicos y el ansia de belleza formal caracteriza la producción poética de estos años de autores como Luis Felipe Vivanco, 1907-1975, Leopoldo Panero, 1909-1962, Luis Rosales, 1910-1992, Dionisio Ridruejo, 1912-1975, o José García Nieto. Se cita como precedente de Garcilaso la revista Escorial, 1940, creada por Ridruejo, donde tendrán cabida poemas de contenido religioso y optimista. El dolor y la tristeza, cuando aparecen, suelen encontrar una expresión mesurada y contenida. Tanto en ella como en Garcilaso se perseguirá la recuperación del clasicismo renacentista español, apropiándose para ello de la figura del toledano, tal y como reza la carta de presentación de la revista. En el cuarto centenario de su muerte, 1536, ha comenzado de nuevo la hegemonía literaria de Garcilaso. Murió militarmente, como ha comenzado nuestra presencia creadora, y Toledo, su cuna, está ligada también a esta segunda reconquista, a este segundo renacimiento hispánico, a esta segunda primavera del endecasílabo. Sin embargo, más allá de lo dicho, no es posible ver una actitud monolítica con respecto a la actividad poética, sino más bien cantos individuales y distintos, en palabras de José María de Cossío. Por otra parte, como queda patente con la adopción de la figura del soldado poeta y como se desprende del subtítulo que Pedro de Lorenzo quiso que la revista hubiese llevado, la creación como patriotismo, pero que finalmente nunca tuvo, la actitud del arte por el arte no quedará desvinculada de las preocupaciones políticas extraliterarias. Tal y como señala Fanny Rubio, las dos posturas, la del arte por el arte y la de un arte político al servicio del régimen, se encuentran unidas incluso en un mismo poeta. Separar radicalmente una u otra tendencias y clasificar y encuadrar a los poetas en una u otra es labor difícil y no muy científica. Ambas se encuentran en cada colaborador de la revista, aun cuando acabe por predominar una de las dos tendencias. Amor, religiosidad e imperio serán la tríada en torno a la cual se polarice la poesía de la España victoriosa, según Víctor García de la Concha. La religiosidad de Luis Felipe Vivanco, así como la temática existencial, quedan plasmadas en prácticamente toda su producción poética, desde Cantos de Primavera, 1936, a El Descampado, 1957, pasando por Tiempo de Dolor, 1940, o Continuación de la vida, 1949, en lo que constituye una evolución desde un inicial barroquismo hacia formas más puras. El proceso de Vivanco apunta a una depuración del decir poético, a una palabra más sencilla y transparente, cargada de profunda emoción para expresar un sentimiento religioso de la vida a partir de experiencias íntimas. También la religión, junto con la familia y el paisaje, son los motivos centrales de la poesía de Panero, en la que descuellan los poemarios La estancia vacía, 1944, Escrito a cada instante, 1949, Canto personal, 1953, o su última obra, Cándida, 1960. Los moldes clásicos empleados son el correlato formal de una cosmovisión ordenada y serena. En Luis Rosales se conjugan arraigo y desarraigo, perfección y existencialismo atormentado, en una obra que en absoluto puede ser considerada como evasiva. En El camino que va de Abril, 1935, a La casa encendida, 1949-1967, el hacer poético de Rosales se verá seriamente alterado. Del clasicismo garcilasista de los inicios pasa una cierta experimentación vanguardista, de orientación surrealista, expresado en los versículos conversacionales de La casa encendida, donde elabora una auténtica poética de lo cotidiano. El impulso lírico convive con el narrativo que encontramos en El contenido del corazón, 1941. También las rimas, 1951, escritas entre 1937
y 1951, entrañan una cierta importancia en su producción, pese a la heterogeneidad de la obra. En ellas parte de la conciencia, agudizada entre las ruinas, de que el mundo está mal hecho, y constituye un intento de construir una salida hacia la esperanza por la vía del recuerdo que conduce al paraíso perdido de la infancia. El versículo se mantiene en la fase inicial de su poesía, en obras como Diario de una resurrección, 1979, La casa entera, 1980, o Un rostro en cada ola, 1982. Recibe el Cervantes en 1982. La obra de Dionisio Ridruejo se sitúa entre el barroquismo y el coloquialismo. Su primer libro de amor, 1939, encuadrable en la estética clasicista y bastante intimista, dará paso a Los sonetos a la piedra, 1943, o En la soledad del tiempo, 1944, poemario donde el desengaño y melancolía afloran. La guerra como motivo temático aparece en Poesía en armas, dos poemarios que llevan este título y que fueron publicados en 1940 y 1944 respectivamente. Hasta la fecha, 1962, recoge una parte de su producción inicial. El tono desengañado perdura y se intensifica ante la desolación de la muerte tanto en las Elegías, 1948, como en sus últimos libros, Casi en prosa, 1972, y En breve, 1975. José García Nieto, ganador como Rosales del Cervantes en 1996, fue uno de los instigadores de la orientación clasicista del grupo, en la que se insertan sus primeros poemas, los recogidos en Víspera hacia ti, 1940, Tú y yo sobre la tierra, 1944, Del campo y soledad, 1946, con Dama de soledad, 1950, gana el premio Donais. A partir de Tregua, 1951, su poesía experimenta un cambio, pero aunque en ocasiones adopta el verso libre, nunca abandona del todo la musicalidad y la armonía iniciales, como tampoco relega al olvido los metros clásicos. Al tono elegíaco o angustiado de Elegía en Covaleda, 1956, o La hora undécima, 1963, se contrapone el más calmo y amatorio de Geografía es amor, 1961, o Sonetos y revelaciones de Madrid, 1976. Para García de la Concha, el presunto arraigo de estos poetas no es más que el revestimiento de un desarraigo motivado por la conciencia de la precariedad del ser humano, de ahí las distintas etiquetas: realismo intimista trascendente, realismo existencial, existencialización de la poesía, refugio en la intrahistoria, con que se ha pretendido definir la poesía del grupo. En medio del naufragio, el grupo poético de Rosales busca un asidero. Violentamente desarraigados, necesitan reafirmarse y lo harán, como bien apuntó Dámaso Alonso a propósito de Leopoldo Panero, en una triple dimensión de arraigo: familia, tierra, Dios. Entiendo que Rosales, Vivanco, Panero y Ridruejo, este último a partir de En la soledad del tiempo, forman uno de los grupos más coherentes en la práctica de todo el panorama poético español de posguerra. La poesía de Carmen Conde, 1907-1996, podría encontrar de algún modo con la de los anteriores, en especial en su poesía amorosa, que ya venía publicando desde antes de la guerra. A esta época corresponde Ansia de la Gracia, 1945, especial interés reviste su Mujer sin Edén, 1947, donde protesta ante las distintas formas de dominación femenina, así como sus Iluminada Tierra, 1951, Los monólogos de la hija, 1959, Derribado Arcángel, 1961, o El cancionero de la enamorada, 1971. Poesía desarraigada. La publicación en 1944 de Hijos de la Ira es considerada como el arranque de este tipo de poesía, que adquirió con la obra de Alonso carta blanca para eludir el preciosismo formal, dando cauce a la zozobra del ser humano. El lamento ante esta ciudad de 1 millón de cadáveres se sitúa en un plano impreciso,
entre la vigilia y el sueño, desprendiéndose de dicha circunstancia importantes consecuencias poéticas, pues los planos de lo real y lo metarreal se interferirán constantemente, una vez establecida la permeabilidad de las fronteras. Pese al rechazo del anquilosamiento retórico y formal, hay buenas dosis de retórica en esta, lo que distancia al poeta de la llanura, que en algún momento llegará a alcanzar la poesía social posterior. Dice García de la Concha: Hijos de la ira no tiene nada que ver, desde luego, con el realismo chato de buena parte de lo que después se llamó poesía social, aunque ésta haya adoptado algunos de sus procedimientos formales, sobre todo en la selección del léxico y en las técnicas de dinamización expresiva, abundancia de reiteraciones, paralelismos y correlaciones, pluralidades progresivas ordenadas a la consecución de un clímax, acumulación de series de imágenes sobre un mismo núcleo, porque la decisión de superar lo que el mismo Dámaso Alonso llama tabús poéticos no tiene en él otra finalidad que la de enriquecer la poesía con elementos que hasta entonces se juzgaban inservibles o peligrosos. Comenzando por estos últimos, Dámaso afronta el riesgo de la utilización de las pautas del discurso poético barroco y de formas claramente románticas, bien consciente del riesgo de retoricismo en el que tantos venían naufragando. Como acepta el reto de operar con elementos léxicos o referenciales impuros, a sabiendas del peligro del prosaísmo. Le salvan dos cosas: una potente cosmovisión imaginativa y su propia preparación filológica, la cual le permite extraer jugo estético de mucha materia que se diría inerte, y mantener en todo momento el gobierno de su escritura, supeditando todas las partes del discurso a una muy calculada unidad de estructura. En ese mismo año de 1944 aparece Sombra del paraíso, de Vicente Alexandre, que, pese al panteísmo, habría de influir en la poesía desarraigada de posguerra, en palabras de García de la Concha. La figura misma del poeta, recluido en su domicilio por la enfermedad, se convertirá en objeto de culto, motivo de peregrinación para los poetas del momento. Su Historia del corazón, 1954, publicada 10 años después, será un referente fundamental para los poetas sociales, así como En un vasto dominio, 1962. Su Poesía de vejez, Poemas de la consumación, 1968, y Diálogos del conocimiento, 1974, se vuelca en cuestiones metafísicas ante la cercanía de la muerte. Entre los muchos premios que recibió destaca el Nobel, 1977, siendo el segundo poeta español en conseguirlo después de Juan Ramón Jiménez, que lo había obtenido en 1956. El 44 es también el año de la fundación, a manos de Eugenio de Nora y Victoriano Cremer, de la revista Espadaña, en la que publica buena parte de los poetas desarraigados. A diferencia de los anteriores, arraigados, los poetas vinculados a Espadaña hacen del centro de su poesía al hombre y sus problemas existenciales, convencidos de que el mundo es un caos y una angustia y la poesía una frenética búsqueda de ordenación y ancla, según la conocida aserción de Dámaso Alonso. La religiosidad para ellos, a diferencia de lo que sucede con los anteriores, resultará conflictiva. El dolor de la guerra no queda al margen de sus poemas y un cierto coloquialismo, un estilo a veces áspero y bronco, vendrá a ocupar el lugar del clasicismo formal de los anteriores. Los ataques contra los garcilasistas y su dulzura no se harán esperar. En la trayectoria poética de Victoriano Cremer, 1907, es posible distinguir tres momentos, paralelos, por otra parte, a los del resto de compañeros de generación: a la inicial fase existencialista con libros como Caminos de mi sangre, 1947, Las horas perdidas, 1949, y La espada y la pared, 1949, sigue la poesía social y el tono reivindicativo de Nuevos cantos de vida y esperanza, 1951, Con la paz en el hombro, 1960,
y Tiempo de soledad, 1962, para terminar derivando en la poesía filosófica con fuertes dosis de ironía en los poemarios Nuevas canciones para Elisa, 1972, Lejos de esta lluvia tan amarga, 1974, Los cercos, 1976, El cálido bullicio de la ceniza, 1990, o El fulgor de la memoria, 1996. Eugenio de Nora, 1923, también experimenta semejante evolución. Así, el existencialismo está presente en los primeros poemarios. Cantos al destino, 1945, Amor prometido, 1946, Contemplación del tiempo, 1948, en los que se perfila el destino sombrío que acecha al hombre, la soledad, la muerte, una variable concepción del amor, ora expectante, ora desengañado, la angustiada imagen del tiempo, etc., como elementos integrantes del problema universal de la existencia humana. Algunos de los poemas de contemplación del tiempo prefiguran ya el tono social de las obras venideras, en especial en España Pasión de vida, 1954. Siempre, 1953, en cambio, es una exaltación del amor, un paréntesis en medio de la angustia y la reivindicación que prosigue en España Pasión de vida. Carlos Bousoño, 1923, se inscribe en la corriente existencialista y desarraigada con su vida al amor, 1945, y Primavera de la muerte, 1946. Después recogidos en Hacia otra luz, 1950. Su trayectoria poética plagada de premios, Premio de la Crítica, Premio Nacional de Literatura, Premio de las Letras Españolas, Príncipe de Asturias de las Letras, etc., y del reconocimiento de críticos y lectores, deriva por los derroteros del intimismo existencial y una conflictiva relación con la divinidad, aunque, junto a su vertiente metafísica, también tiene cabida la rebelión contra la injusticia. El tiempo, la sensación de existencia precaria que la realidad posee, será, según él mismo afirma, el núcleo central de su poesía. Destacan sus poemarios Noche del sentido, 1957, Invasión de la realidad, 1962, y en un segundo momento poético, Oda en la ceniza, 1967. Las monedas contra la losa, 1973. Metáfora del desafuero, 1981. El ojo de la aguja, 1993. El martillo en el yunque, 1997. Toda su obra aparece recogida en 1998, con el título de Primavera de la muerte, poesías completas, del 45 al 98. Como muy bien ha visto Jaime Siles, es la suya una poesía de raíces netamente vitales y él un poeta doctus, en el que, sin embargo, predomina la angustia agónica de lo existencial. Dice Siles, la unidad de la obra bousoñana deriva de una unidad del mundo, sustentada sobre una sola y misma oposición, la de sus propios focos generantes, que informa todos y cada uno de los elementos componentes. Esos focos pueden darse juntos y de una sola vez, o ir apareciendo de manera distinta en las diversas fases que son su desarrollo. Pero sin ellos no hay lo que una obra en sí misma es, la articulación única o singularizada del coincidir la palabra con el mundo en el lenguaje allende lo vivido, en el que el texto, y sólo el texto, es un modo de soporte del yo. Y he aquí la segunda nota que completa, en parte, la ya dicha, en la manera misma en la que la especifica y la prolonga, que esta obra viene dada por la unidad de vida que se expresa y es el poema, porque es interior y anterior a él. La vida, y no la doctrina, es la que sirve de andamiaje a este semántico y existencialista parpadeo, cuyas polaridades del poema trata de expresar. La profunda religiosidad de José María Valverde, 1926-1996, hace que a veces se lo sitúe en el grupo de poetas arraigados, si bien su existencialismo cristiano no se presenta exento de dudas y deriva hacia postulados cercanos al marxismo. Es bien conocida al respecto su aproximación a las teologías de la liberación.
Sus primeros libros son de temática religiosa: Hombre de Dios, 1945, La Espera, 1946, Versos del Domingo, 1954, o Voces y acompañamientos para San Mateo, 1959. Tampoco se mantuvo ajeno a los problemas sociales y políticos de su tiempo, actuando en consecuencia. Muy conocida es la sentencia que se le atribuye, escrita en la pizarra de un aula, antes de abandonar su cátedra de estética en Barcelona por solidaridad con otros compañeros, despedidos por motivos políticos. Nulla a estética sine ética, ergo apaga y vámonos. En 1970 publica Años inciertos, donde abandona el tono solemne. A pesar del conocimiento que poseía de varias lenguas, nos sorprende con poemas como La torre de Babel cae sobre el poeta, en Ser de palabra, 1976, donde reivindica que somos nuestras palabras, nuestra lengua. Maduro ya de edad y de poesía, te has mudado a un país de lengua ajena y no es vivir. Lo que ellos aquí dicen como respirar fácil, rico, exacto, tú intentas remendarlo con esfuerzo y oyes tu voz, ridícula y extraña, fallar lo que aquí un niño siempre acierta, hasta acabar diciendo algo no tuyo. Ahora te es ajeno hasta el paisaje, no te habla a ti, hasta el pájaro y el árbol y el río, te escatiman las leyendas, y a quién vuelven sus nombres, en ti, rótulos. En vano te sonríen los demás, corteses y aun amigos, animándote desde la lengua en que ellos son los amos. No aciertas a quererles, se te olvidan. El fondo de tu espíritu no late si no vive en la lengua que es tu historia. Enseñanzas de edad, 1971, es una antología de su obra hasta el momento. En 1990 se publican sus poesías reunidas del 45 al 90. Igualmente cabe situar aquí a José Luis Hidalgo, 1919-1947, y a Rafael Morales, del 19 al 2005. El primero presenta una marcada obsesión por la muerte, exhibiendo una pesadumbrada concepción de la existencia, a la que habría que añadir el desgarro religioso. Quedan plasmadas en Raíz, 1944, Los animales, 1945, y muy notablemente en Los muertos, 1947. Por su parte, Rafael Morales se da a conocer con Los poemas del toro, 1943, donde hace gala de una gran habilidad técnica con el soneto. Sin embargo, lo que prima no es la perfección formal, sino la descripción del toro en su soledad, auténtico tema del poemario, en el que se aunan la pasión, la violencia y la belleza. Siguen El corazón y la tierra, 1946, con poemas de corte neobarroco, como el soneto A un esqueleto de muchacha, o Los desterrados, 1947, que incorpora a los marginados, a los que sufren, y que se inserta ya plenamente en la beta social. Gana el Premio Nacional de Literatura con Canción sobre el asfalto, 1954, en el que la tristeza y la marginalidad continúan siendo centrales, en poemas como El cántico doloroso al cubo de basura, La rueda y el viento, 1971, Prado de serpientes, 1982, Entre últimos adioses, 1993, o Poemas de la luz y la palabra, 2003. Son algunos de sus últimos poemarios en los que la obsesión de la muerte continúa, y el viento sigue y sopla fuerte, en la rueda del mundo gira adora, donde la vida su inclemencia advierte, y el hombre llanto a llanto hora tras hora, en las ruedas dentadas de la muerte, todo su anhelo y su esperanza llora. Otros grupos y poetas. En Córdoba, a mediados de la década del 40, un grupo de poetas con hondas preocupaciones formales comienza a reunirse para hablar de poesía y marcar su diferencia con las prácticas poéticas que se realizaban en la España del momento. Después de alguna dificultad en ser reconocidos, estos poetas fundaron la revista Cántico, con evidentes ecos del libro de Guillén. Su postura poética estaba marcada por su oposición a lo que ellos llamaron la monotonía de los garcilasistas, por una parte, y a los excesos retóricos de la escritura existencial y social, y de la revista Espadaña, por otra. De 1947 a 1949, Cántico mantuvo una orientación coherente, publicando principalmente poemas de Juan Bernier, Ricardo Molina, Pablo García Baena y Julio Aumente,
todos nacidos entre 1911 y 1924. Su influjo en la poesía posterior, especialmente en los novísimos, será palpable, sobre todo por la recuperación que realizan del modernismo y de ciertos poetas del 27. Un estudio de Guillermo Carnero, el Grupo Cántico de Córdoba, 1976, los sacará parcialmente del olvido. Temáticamente, sus obras revelan una amplia diversidad temática, textos eróticos idealizados de Bernier que recuerdan a Darío y crean una belleza mítica e idealizada, obras religiosas y homenajes a la naturaleza por parte de García Baena y de Molina, paisajes melancólicos de Julio Aumente. Guillermo Carnero, en el mencionado estudio, detalla las características de la poesía publicada en la revista en un primer momento. Presencia abrumadora de un intimismo de contenido culturalista heredado del modernismo y de los poetas del 27. Refinamiento formal, búsqueda de la palabra rica y justa, potenciación del análisis introspectivo mediante la selección léxica, barroquismo. Todos estos rasgos están singularmente presentes en las colaboraciones de Pablo García Baena. Tratamiento vitalista del tema amoroso, en clara continuidad con la actitud de la generación del 27, contrastando marcadamente con el impersonalismo garcilasista o el agonismo existencial y religioso. Ausencia de formas de amor dentro del orden, como el conyugal. El poeta de cántico que con más vigor, hedonismo y sinceridad trata del amor es Juan Bernier. Presencia de poesía de tipo religioso. Quizá el más conocido de ellos en la actualidad sea Pablo García Baena, 1923, con poemarios como Rumor oculto, 1946, Mientras cantan los pájaros, 1948, Antiguo muchacho, 1950 o Junio, 1957, que en su momento fueron bastante desatendidos. Ya la madurez ha publicado Antes que el tiempo acabe, 1978, o Gozos para la Navidad de Vicente Núñez, 1984. En el mismo año en que le otorgan el Príncipe de Asturias de las Letras o Fieles guirnaldas fugitivas, 1990. Encontramos la mayor parte de su obra en Recogimiento, 1940-2000. Recientemente ha sacado a la luz Los Campos Elíseos, 1906, la publicación de poemas como los de Óleo, 1958, o el ya citado Junio, en un momento de hegemonía absoluta de la poesía social, explica, aunque no justifica, el arrinconamiento que estos poetas sufrieron. Bajo tu sombra, junio, salvaje parra, ruda vid que coronas con tus pámpanos las tríadas desnudas, que exprimes tus racimos fecundos en las siestas, sobre los cuerpos que duermen intranquilos, unidos estrechamente a la tierra que tiembla bajo su abrazo, con la mejilla desmayada sobre la paja de las eras, la respiración agitada en la garganta, como hilillo de agua que corriera secreto entre las rosas, y los labios en espera del beso ansioso que escapa de tu boca, roja, de Dios impuro. Juan Bernier, 1911-1989, cuenta con poemas de ensalzamiento terrenal, como los recogidos en Aquí en la Tierra, 1948. Destacan también Una voz cualquiera, 1959, En el Pozo del Yo, 1982, o Los Muertos, 1986, con poemas existenciales o de raíces metafísicas. Ricardo Molina, 1917-1968, tras publicar Las elegías de Sandua, 1948, gana el Adonais con Corimbo, 1949, aunque quizá adquiere más renombre gracias a la elegía de Medinazara, 1957. La belleza de la naturaleza, así como la invitación a la dicha, articulan muchos de sus poemas. Bésame los labios, el cabello, los hombros, ahora que en los huertos florecidos es tan dulce la flor primera del granado. Dame todo tu amor ahora, amor mío. ¿No ves que soy en la tierra dichosa, dulce como el árbol del paraíso? Ahora que soy un manantial virgen, donde cada onda es una caricia, una colina verde, donde cada florecilla es un labio encendido, un valle misterioso donde cada viento es un suspiro, un río de amores, cuya música frágil es tu nombre. ¿No son nuestros estos días tan bellos? ¿No es hermosa la tierra bajo el sol y la luna? ¿No habla todo el amor desde el alba a la tarde? Ámame, ahora y no mañana, ahora y no luego. Molina rechazará la actitud humanizadora de la poesía de posguerra por constituir una palpable subordinación de la forma al fondo. Ahora que la humanización de la poesía infunde calor y vida nuevos
al poeta numerosos valores fundamentales quedaron relegados por contraposición a un segundo término penumbroso, viviendo en precario, arrinconados por la ofensiva del romanticismo imperante. A la poesía anterior, preocupada constantemente desde el modernismo por su esplendor formal, ha sucedido una poesía opaca, impermeable a los problemas del arte, rebosante de pretensiones filosóficas, obsesionada por el tema del hombre, atenta a los latidos de la interioridad individual, como si lo único que definiera a la poesía fuera la conciencia torturante de la humana inquietud. Carlos Edmundo de Ory, 1923, se mantiene a un lado con respecto a las corrientes poéticas de su tiempo, haciendo gala de un humor insólito en la época y llegando a satirizar incluso en sus versos las preocupaciones existenciales en boga. Sin ti soy triste cosa y triste cosa, sin ti me lleno de humo y me extravío, sin ti me armo un lío y me armo un lío. Creador en 1945 junto con Eduardo Chicharro o Gabino Alejandro Carriedo del postismo, un movimiento de raíces vanguardistas, un post-surrealismo al que se aferran como única esperanza y suma liberación de este pobre mundo de cotorras cantantes, pintamonas y pensadores breves. Una clara vocación lúdica está en el origen de muchos de sus poemas, en los que priman los juegos fónicos, aliteraciones, paranomasias y la recurrencia de ideas, si bien no siempre están exentos de un cierto dramatismo, de un sentimiento oceánico. Según Francisco Rico, pretende la suya ser una poesía universalista y libérrima, sin ataduras formales ni temáticas, cuyos rasgos más discordantes con la estética de la poesía social son quizá la pirueta fonética y el humor explícito de sus piezas más conseguidas. Sus obras fueron publicadas tarde y tuvieron poca difusión. Los sonetos, 1963, Técnica y llanto, 1971, Metanoia, 1978, Onabla, 1982. En Metanoia encontramos fonemoramas, donde explota esa recurrencia fónica a que aludíamos, así como la derivación. Si canto soy un cantueso, si leo soy un león, si emano soy una mano, si amo soy un amasijo, si lucho soy un serrucho, si como soy como soy, si río soy un río de risa, si duermo enfermo de dormir, si fumo me fumo hasta el humo, si hablo me escucha el diablo, si miento invento una verdad, si me hundo me Carlos en mundo. También Miguel Labordeta, 1921-1969, se mantuvo al margen del mundillo poético de la posguerra, de ahí su relativo desconocimiento pese a constituir la suya en boca de Ricardo Senabre una de las aventuras líricas más hermosas de nuestra literatura de posguerra. Pero además de los criterios extraliterarios, subyace una profunda vocación artística por parte del autor, pues el destinatario de la poesía de Labordeta es el propio Labordeta, que se contempla a sí mismo incesantemente, utilizando variadas técnicas de desdoblamiento, desde la creación de entes imaginarios que reproducen en parte al autor, Valdemar Gris, Nerón Jiménez, Julián Martínez, hasta la visión premonitoria de la propia muerte. Su obra ha sido relacionada con el surrealismo, dada la abundancia de recursos típicamente surrealistas: enumeración caótica, sintaxis deslavazada, superposición de imágenes inconexas. Entre su producción poética cabe subrayar Sumido 25, 1948, Violento idílico, 1949, Transeúnte central, 1950, Memorándum, 1959, Epirílica, 1961, Los soliloquios, 1969, o la obra póstuma La escasa merienda de los tigres y otros poemas, 1975.